Así que vamos a iniciar el acto de incorporación. Desde ya le damos la bienvenida a la doctora Ana Belén Elgoyen como académica titular, quien luego de ser presentada por la académica titular Norma Nudelman, disertará sobre el cerebro le habla al oído, el sistema olivo-coclear. Y ahora, como indica el protocolo, le vamos a entregar el diploma, que no está firmado porque no está el presidente, y un pin, y a pedido de alguien voy a leer lo que significa ese pin. Ese pin tiene el globo terráqueo, un texto, el compás, un diploma y orlas de triunfo, símbolos adecuados para el propósito encomendado, pues hablan de la universalidad de la ciencia como base intelectual del desarrollo, la imprescindible presencia del libro como factor de acompañamiento en el estudio, y también las demás figuras que se refieren a la exactitud en los procesos y finalmente el éxito como consecuencia de la entrega en la tarea realizada. El diploma. Muchas gracias. Y el pin. Tengo el gran gusto de hacer la presentación de la doctora Ana Belén Elgoyen, dado que fui la responsable de haberla propuesto para que ingrese como académica titular en esta academia que pronto va a cumplir 150 años y que vamos a celebrarlos como corresponde. Antes de empezar, por ahí voy a decir algo poco formal, y es que estoy fascinada con la cantidad de gente joven que ha venido. O sea, este es un mérito ciertamente de tener una académica titular joven y que entonces ha arrastrado a esta academia tanta gente joven que realmente nos pone muy contentos porque indica cómo va a seguir de bien esto. Bien, ya entro en tema. La doctora se recibió como bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en el 1984 y de doctora en bioquímica de la misma facultad en el 1991. Del 91 al 94 realizó su formación postdoctoral en el Molecular Neurobiology Laboratory de los Salk Institute en La Joya, California. En la actualidad es investigadora superior del CONICET, es profesora adjunta de farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA y profesora adjunta de otorrinolaringología de la School of Medicine de la Johns Hopkins University. Además dirige el Laboratorio de Fisiología y Genética de la Audición en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular. Ana Belén ha hecho contribuciones fundamentales para el avance del conocimiento en el área de la biología de la audición, que han contribuido a elucidar las bases moleculares del control eferente del rango dinámico de la audición y es referente obligada en el diagnóstico molecular de las hipoacusias humanas y miembro fundadora de la Tinnitus Research Initiative. Voy a leer también lo que siempre corresponde que haya hecho para que sea nombrada académica titular. Lamento que a la gente joven le pueda resultar pesado, usualmente son largos los currículos que tenemos que desarrollar, pero digamos, Ana Belén tiene tantas contribuciones, se ha hecho tan merecedora a que forme parte de esta academia. Ha desarrollado intensa actividad en la formación de recursos humanos, muchos los vemos aquí, dirigió muchos becarios estudiantes, 14 doctorales, 7 postdoctorales, 8 investigadores. Su área de investigación está relacionada, ya lo dijimos, con problemas de la audición y con otros autores ha formulado 4 patentes para el tratamiento de la tinnitus. ¿Qué es la tinnitus? Yo lo supe ahora. Y no es que no lo padezca, perdón, estoy medio tratando de hacer algo menos formal para los jóvenes. La tinnitus, son bueno, ellos saben lo que es la tinnitus, pero esos fonos fantasmas que ya cuando nos volvemos grandecitos
empezamos a percibir y que suelen ser muy molestos y que seguramente Ada Belén nos va a contar, porque yo he leído las contribuciones que ha hecho. O sea, en casos severos requieren tratamientos psiquiátricos este tema molesto, y bueno, seguramente Ana nos va a contar. Otra cosa que descubrió y que es fascinante, yo leí los artículos y es muy emocionante, y veo que por el título se va a referir a ello, que es el descubrimiento de dos proteínas fundamentales que estimulan el receptor del sistema oligococlear referente del oído interno, y es muy interesante cómo esas hormonas tienen sus axonas, puedo decir cualquier cosa, en el cerebro, y cómo el cerebro hace que nosotros, por ejemplo, voy a decir perdón, estoy diciendo pavadas, pero a mí me fascinó mucho el tema de que nos permite concentrarnos, aunque haya mucho ruido del otro lado, que por ahí los chicos ponen. Bueno, perdón. Voy a pasar directamente a los servicios que ha realizado la comunidad, en especial justamente trabajando con centros de psiquiatría en casos severos y también prestando servicios de alta tecnología para diagnósticos en la sordera, para saber, por ejemplo, ya desde los 15 años, si estos son problemas genéticos o no. Sus descubrimientos la han hecho merecedora de numerosos premios importantes. Entre ellos se destacan el Howard Hughes Medical Institute International Scholar, que lo recibió entre los años 97 y 2011, un premio de la Strauss Foundation en Auditory Science en el 95, de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellow fue en el año 2003, recibió el premio L'Oréal UNESCO para la mujer en la ciencia en el año 2008, personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también en el 2008, premio Toaz en biología en el 2011, investigadora de la Nación en el 2012, premio muy importante de Francia, de la Grand Prix Foundation pour l'Audition, perdón por mi mal francés, eso fue en el año 2018, es miembro del Collegium Otorrinolaryngologicum Amiciae Sacrum de la World Academy of Science, es miembro también de la Academia de Ciencias de América Latina, y a partir de hoy también va a ser miembro de nuestra academia. Y entonces eso fue todo en cuanto a la presentación, y le pasamos la palabra a Ada Belén. Bueno, Norma, gracias por la presentación. Norma explicó todo mi trabajo, así que yo puedo ya sentarme. Quiero agradecer a los académicos por haberme elegido. Vine por ahora solo a una reunión, así que no conozco mucho la dinámica, pero sí entiendo que son muy selectos y pocos los académicos. Leí en la página web que solo son 40 titulares y que yo estoy ocupando el lugar dentro de las ciencias biológicas que ha dejado el doctor Parodi, por lo cual me siento inmensamente honrada, porque es alguien al cual quiero mucho y aparte admiro también un montón. Así que agradezco a los académicos que me votaron y espero que esto no sea solo un nombramiento, sino que yo pueda retribuir a la academia y a la sociedad y a la ciencia de nuestro país lo que se necesita. En estos 40 minutos, 45 minutos, y como el auditorio es variado, salvo la gente de mi laboratorio que conoce el trabajo, voy a tratar de ser bastante general, como para darles un pantallazo de cuál fue nuestro descubrimiento importante dentro de la audición, por qué se considera importante y qué aplicaciones podría tener. Agradezco a todos los becarios que están acá y a todos los becarios que no están acá, pero que participaron durante estos ya casi 30 años, vamos a cumplir, que se fundó el laboratorio en el Instituto de Ingeniería Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, en el INGEBI, cuando el doctor Torres y Mirta Flavián nos convocaron para mudarnos y establecernos ahí. ¿Sí?
Entonces, como dijo Norma, yo trabajo en fisiología auditiva y les voy a dar una pequeña introducción al oído y la forma como que nosotros escuchamos. Yo tengo un problema que mi mano izquierda no funciona, entonces no puedo usar micrófono y esto a la vez. Lo que tienen acá es un esquema del oído externo y del oído interno. La función del oído es la de transducir todos los estímulos auditivos que llegan como ondas sonoras en un estímulo eléctrico que el cerebro pueda interpretarlo. ¿Sí? Es uno de los sentidos que tiene nuestro organismo. Y esta transducción de la señal sonora, que es una onda de presión que impacta en el oído en el oído medio, ahí en el tímpano, y mueve unos huesecillos y luego fluidos que están dentro del oído, lo que hace finalmente es llegar al oído interno, donde está el epitelio sensorial, que es esto que tienen esquematizado acá, el epitelio sensorial, que en mamíferos se llama el órgano de Corti y que está dentro de la cóclea o caracol, que se llama caracol o cóclea porque tiene esta forma de espiral, ¿sí? Este epitelio tiene distintos tipos de células, pero las más importantes en este caso son las que llamamos células ciliadas internas, que están mostradas acá, que son los fonorreceptores propiamente dichos. Ellas son las encargadas de transformar o transducir este estímulo, que son movimientos de los líquidos de la cóclea, en un estímulo eléctrico que luego es enviado al sistema nervioso central para ser interpretado. Y esto ocurre porque estas células, que se llaman ciliadas, en su ápex tienen unos pelitos, que son cilios, que se mueven en función del movimiento de los líquidos cocleares. Pero este epitelio sensorial también tiene otro tipo de células que son mayor en número, triplican el número de células ciliadas internas, que se llaman células ciliadas externas, que no son los fonorreceptores propiamente dichos, pero que son fundamentales para el sentido de la audición. Cualquier droga o cualquier trauma que elimine estas células, degrade estas células, lleva a sordera, ¿sí? ¿Y cuál es la función de estas células ciliadas externas? Estas células ciliadas externas participan en la amplificación de la onda sonora que está llegando, ¿sí? Si nosotros estiramos ahora la cóclea desde la base al ápex, esta cóclea parece un piano, donde cada lugar de la cóclea es como una tecla del piano que es más sensible a una determinada frecuencia. Los sonidos más altos están en la base, se codifican en la base de esta cóclea, y los sonidos más bajos en el ápex de la cóclea. Ahora, esto, como les dije, no es un fenómeno pasivo, sino que dentro de esta cóclea existen estas células ciliadas que amplifican esta señal. Y al amplificar esta señal, logramos captar sonidos que son muy pequeños, muy leves, y aparte hace que esta sintonización fina de toda la membrana basilar, de toda la cóclea, realmente ocurra, de manera tal que cada célula es sensible a una determinada frecuencia. Por eso es tan importante la función de estas células ciliadas externas, ¿sí? ¿Cómo se produce esta amplificación coclear? La amplificación coclear varía a lo largo de las distintas amniotas, ¿sí? Si vemos la evolución del amplificador coclear, hace muchos años el amplificador coclear era muy simple y ocurría nada más por movimiento y la adaptación de los cilios. Esto fue evolucionando, y si vemos las distintas ramas de los amniotas, este amplificador coclear e incluso la cóclea y el oído de los mamíferos adquirieron una especialización muy importante, de manera tal que ahora los mamíferos son
sensibles a la mayor cantidad de frecuencias, una amplia cantidad de frecuencias, y son sensibles a las frecuencias muy altas. Por ejemplo, los animales ecolocadores, como los delfines, son sensibles a una frecuencia muy alta. Y esto ocurre nada más que en mamíferos, y aparte adquirieron esta división de función, por un lado las células ciliadas internas, que son los fonorreceptores, y las externas, que son los amplificadores, y esta amplificación en mamíferos y solo en mamíferos se lleva a cabo por un proceso que se llama electromotilidad o motilidad somática, por la cual estas células ciliadas externas se elongan y se acortan, y este cambio mecánico es lo que produce esa amplificación de toda esa onda que llega al sonido, al oído interno. ¿Sí? Si vemos ahora una célula ciliada externa, los movimientos de los cilios en su ápex van a producir cambios iónicos, apertura de canales que producen cambios en la membrana de estas células, llevando a estas células o a despolarizarse o a hiperpolarizarse, y en respuesta a estos cambios del potencial de membrana se acortan cuando están despolarizadas o se elongan cuando están hiperpolarizadas. Y esto lo vemos en este experimento. Acá vemos las células ciliadas externas que están impaladas por un electrodo que le está cambiando el potencial de membrana. Eso, el electrodo está acá arriba, no lo ven, y fíjense cómo van contrayéndose y elongándose. Y entonces esto es un movimiento mecánico activo que amplifica el sonido que entra, y eso también hace que se sintonice en forma fina toda la membrana basilar de la cóclea. Ahora bien, si volvemos al órgano de Corti y a las células ciliadas, como les había dicho, hay dos tipos de células ciliadas, las internas y las externas. Y si miramos ahora cómo se conectan estas células ciliadas internas con el sistema nervioso, vamos a ver que hay tanto neuronas rojas, que se llaman aferentes porque van desde el oído hacia el sistema nervioso central y son los que llevan la información, esa transducción, esa información sonora desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Pero aparte de eso, el oído tiene otro sistema que aquí está en verde, que se llama sistema eferente olivococlear, por el cual el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, envía información, envía como un feedback desde central hasta la periferia. Y de todos los sentidos es el único, el oído, que tiene neuronas que hacen sinapsis con los receptores sensoriales. Son estas fibras que están aquí en verde. Y lo llamamos MOC porque son fibras mediales olivococleares, ¿sí? Estas fibras olivococleares principalmente se conectan con las células ciliadas externas. No me voy a referir a estas verdes que también se conectan con las internas porque su función todavía se desconoce. Pero nuestro trabajo fundamental está centrado en estas fibras verdes que se conectan con las células ciliadas externas. ¿Sí? Si miramos ahora qué es lo que pasa en la unión entre las células ciliadas y las neuronas, las células ciliadas internas, una vez que reciben la información sonora, activan al nervio auditivo liberando una molécula, un neurotransmisor, que en este caso es el glutamato, que va a activar al nervio auditivo y le va a decir al nervio auditivo: lleva esta información al sistema nervioso central porque esta neurona se está despolarizando y está siendo activa porque recibió una onda sonora de determinada frecuencia. Pero a su vez, como les dije, tenemos estas neuronas que son las eferentes, que no hacen contacto con las células ciliadas internas, sino con las externas, que es el amplificador coclear. Y si hacemos un zoom en esta conexión entre esta neurona eferente y la base de la célula ciliada externa, vemos que la molécula o el neurotransmisor que se libera es
un neurotransmisor que se conoce con el nombre de acetilcolina. Y que este neurotransmisor, esa acetilcolina, se conoce desde la época, desde mediados del siglo XX, desde 1950, que fue descubierto por Rasmussen, pero desde el descubrimiento de la acetilcolina como el mediador de esa conexión, de esa información, el receptor presente en la base de las células ciliadas externas se desconocía y se desconoció hasta nuestro trabajo, ¿sí? Y se desconoció cuál era la estructura molecular de este receptor. Y entonces me gustaría hacer un paréntesis ahora para hablar un poquito de receptores colinérgicos, porque me parece linda la historia. El receptor colinérgico, el neurotransmisor, la molécula química que se libera es esta molécula acetilcolina, que es el primero de los neurotransmisores en ser identificado. Y gracias al aislamiento de este neurotransmisor de tejidos in vivo, tanto Otto Lewy como Henry Dale, dos fisiólogos, neurofarmacólogos, recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 36 porque fueron los primeros en determinar que la comunicación entre dos neuronas o una neurona y su efector no es una comunicación eléctrica como se creía hasta ese momento, sino que hay liberación de una molécula entre la neurona y la neurona presináptica y postsináptica, o entre la neurona y un tejido, por ejemplo, el músculo esquelético para que se contraiga. Gracias a esos trabajos, ellos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 36 y fue Henry Dale el que aisló la acetilcolina por primera vez de tejidos, y su trabajo fue mucho más allá de aislar la acetilcolina, sino que empezó a hacer la primera clasificación de receptores colinérgicos. Esta sustancia, este neurotransmisor, proponían ellos, y por eso recibieron el premio Nobel, tenía que estar actuando en la membrana postsináptica sobre un receptor. Henry Dale hace la primera subclasificación, y es la cual conocemos hasta el día de hoy, de receptores colinérgicos, que se dividen en, por un lado, receptores nicotínicos. ¿Por qué? Porque responden a un alcaloide que él aislaba de la planta de tabaco, nicotina tabaco, y que se bloqueaba por curare, que él aislaba de esta planta, Strychnos toxifera. Y por otro lado, hay otro tipo de receptores colinérgicos a los cuales llamó muscarínicos. ¿Por qué? Porque se activaban por un alcaloide que sacaba de este hongo, de la manita muscaria, y se bloqueaban por otro alcaloide, la atropina, que sacaba de la planta Atropa belladona. Esto, siglo XX. Llega la era molecular, se aíslan y se clonan los receptores colinérgicos, y esta división, que es división en base al perfil farmacológico, tiene su correlato molecular. ¿Y cuál es el correlato molecular ahora? Que los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos tienen una estructura molecular totalmente distinta. Los receptores nicotínicos son proteínas que atraviesan la membrana, formado por 5 subunidades, son pentaméricos, y en el medio de estas 5 subunidades hay un canal iónico, por eso se llaman ionotrópicos. Cuando el agonista acetilcolina se une a este receptor, se abre este canal y pasan iones. Mientras que los receptores muscarínicos, que se activan por muscarina, no son canales iónicos, sino que son receptores metabotrópicos, que son también receptores que están en la membrana, pero la unión de acetilcolina a estos receptores lo que hace es activar cascadas de segundos mensajeros acoplados a AMP cíclico. Entonces, clásicamente,
y eso es lo que tenían en la cabeza en la literatura en ese momento, los receptores colinérgicos se dividían en nicotínicos y muscarínicos. ¿Y por qué? Porque uno se activa por nicotina y el otro se activa por muscarina. ¿Sí? Entonces volvemos ahora a la fisiología auditiva. En los años 90, trabajando en células ciliadas de bacila papilar de gallinas, Fuchs, el cual es colaborador ahora nuestro, aislaba las células ciliadas, las homólogas a las células ciliadas externas, le agregaba acetilcolina y veía que mediante técnicas electrofisiológicas para medir cambios iónicos, veía cambios iónicos y veía corrientes iónicas al agregar acetilcolina, veía una pequeña deflexión, como ven aquí, hacia adentro y luego una gran deflexión hacia afuera. O sea que la acetilcolina estaba produciendo algo en las células ciliadas, todavía sin conocer cuál era el receptor que estaba presente ahí. Nuevamente, la clasificación, los receptores colinérgicos o son nicotínicos porque se activan por nicotina o son muscarínicos porque se activan por muscarina. Sin embargo, en ese paper seminal, Fuchs y Murrow describen lo que ellos creen que tiene que ser un receptor nuevo, totalmente distinto a lo que clásicamente Dale había clasificado como nicotínico o muscarínico, el que estaba presente en las células del oído. ¿Y por qué? Porque este receptor no es activado ni por nicotina ni por muscarina, más aún, se bloquea tanto por curare como por atropina, o sea que no se activa por los agonistas clásicos, pero se bloquea por los antagonistas tanto de un tipo de receptor como de otro, y más aún es bloqueado por otras drogas que son específicas para otra familia de receptores, como la estricnina, que es un bloqueante de receptores de glicina, y más aún en otros trabajos mostró que se bloquea no solo por la estricnina, que bloquea receptores glicinérgicos, sino también por bicuculina, que bloquea receptores GABAérgicos, y por drogas que bloquean receptores serotoninérgicos. Todos estos son familias de receptores que pertenecen a la misma superfamilia a la cual pertenecen los receptores nicotínicos. Entonces, este era el gran debate que había en la bibliografía en ese momento, mientras yo todavía no estaba trabajando en eso. El receptor de las células ciliadas era un receptor colinérgico, pero la naturaleza molecular era desconocida y no cuadraba y no entraba dentro de la clasificación clásica de los libros de farmacología de nicotínicos y muscarínicos. Yo en ese momento estaba trabajando totalmente en otra cosa y de casualidad, como muchas veces en la ciencia, había clonado, había aislado la secuencia de DNA que codificaba para un gen que codificaba para una proteína cuya estructura primaria, su secuencia aminoacídica primaria, claramente era la de un receptor nicotínico. Tenía la estructura de un canal iónico, tenía todos los dominios característicos de una subunidad nicotínica, aunque la secuencia la identidad aminoacídica era bastante baja. Y lo había aislado, nada que ver, del tejido olfatorio de ratones. Cuando aislamos ese clon, empezamos a expresar esa subunidad, ese DNA, en un sistema de células que lo que hace es que si uno le inyecta el DNA, lo transcribe a cRNA y luego lo traduce a proteínas, que son estos huevitos que sacamos de ranas, de Xenopus laevis, y que hacen que una vez que nosotros le ponemos cualquier DNA de algún canal, lo expresa en la membrana en forma recombinante. Es una proteína recombinante y por técnicas de electrofisiología uno puede agregar drogas y ver cómo responde
estos receptores o esta DNA que nosotros estamos foráneos o recombinante que estamos agregando a distintas drogas. Y cuando hacía eso, yo encontraba, y fíjense en la edad de esto, en el año 93, y esto es un experimento que hice una noche, y esto ya no existe más, registrar en polígrafos, ahora todo es computadora, pero en ese momento registrábamos en papel, polígrafo, ¿sí? Esa subunidad que yo había encontrado, o ese receptor, no respondía a nicotina, pero sí respondía a acetilcolina. Tampoco respondía a muscarina, y era bloqueado por atropina, y era bloqueado por muscarina. ¿Sí? Entonces, este receptor que yo había encontrado no se activaba por nicotina ni por muscarina, es más, era bloqueado. Esto es una curva de inhibición de respuestas de acetilcolina, se bloqueaba por nicotina, se bloqueaba por muscarina y más aún se bloqueaba por drogas que son canónicas y características de otro tipo de receptores que pertenecen a la misma superfamilia de receptores nicotínicos, como la estricnina, que bloquea a receptores de glicina, uno de los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central. Se bloqueaba por curare, esta es la curva de inhibición, y se bloqueaba por atropina. O sea que esta subunidad que yo había encontrado en tejido olfatorio tenía todas las mismas características que estaban reportadas en la bibliografía para el receptor colinérgico que estaba presente en el oído interno. Entonces lo que hicimos fue fijarnos si realmente esta subunidad se expresa en el oído interno, y así fue. Esto es una hibridización in situ, donde uno lo que hace es marcar radioactivamente ese DNA, en este caso de esta subunidad que yo había encontrado, y hacerla pegarse en aquellos lados donde el gen se está expresando. Esto que ven acá es una cóclea de un ratón que está cortada en forma sagital, y cada uno de estos son distintas vueltas de la cóclea. Y como ven acá en blanco, esto es marca de unión, o sea que este receptor se estaba expresando claramente en las células ciliadas del oído. Y entonces así, por casualidad y trabajando en algo totalmente distinto, pudimos describir realmente que el receptor colinérgico presente en las células ciliadas del oído y que media la comunicación entre las fibras eferentes y las células ciliadas es un receptor de tipo nicotínico, y un receptor de tipo nicotínico totalmente especial y distinto a la clasificación clásica que entre nicotínico y muscarínico que le había dado Henry Dale en su momento. Es un receptor pentamérico, es un canal iónico. Una vez que la acetilcolina se une, se abre el canal y entran iones. Bueno, esta subunidad la llamamos en su momento subunidad alfa 9 porque la última subunidad que había sido clonada era la subunidad alfa 8 en ese momento, y la llamamos alfa 9. Ahora, esta subunidad alfa 9 cuando se expresaba, si bien tenía toda la farmacología del receptor presente en la célula ciliada, las propiedades biofísicas que encontrábamos de ese receptor expresado en forma recombinante no era exactamente igual al que estaba expresado en el oído. O sea que algo le faltaba. Y en el año 99 nace esta persona que está acá, que es mi hijo, que ahora tiene 24 años, que está sentado ahí. Yo estaba de licencia por maternidad y en esa época todavía el genoma humano no existía ningún genoma, pero había lo que se llamaban bases de ESTs, Express Sequence Tags, se secuenciaban pequeñas partecitas de RNA mensajero que se expresaba. Y en esas bases de datos había un EST que al hacer una comparación con alfa 9 tenía una secuencia muy parecida. Entonces lo que hicimos fue pedir ese EST y utilizar eso como para ahora de una biblioteca de cDNA que expresa todos los genes que están expresados en el oído, encontramos el gen entero que codifica para esa subunidad
que como la última en clonarse había sido alfa 9, la llamamos alfa 10, ¿sí? Y una curiosidad, ese plásmido o ese pedazo de DNA que contiene a ese gen, en ese momento le dimos el nombre de mi hijo, plásmido Bruno, 1.0, para los que son biólogos moleculares, 1.0 es el que está en Bluescript. Entonces, finalmente, clonamos las dos subunidades, alfa 9 y alfa 10. Al clonarlas, decidimos entrar en contacto y colaborar con Paul Fuchs, que hemos colaborado desde ese momento, y Elizabeth Glowatsky en la Universidad de Hopkins hasta ahora, y comparar las propiedades de los receptores, tanto recombinantes que nosotros obteníamos con estas dos subunidades, alfa 9 y alfa 10, y el receptor nativo. El receptor nativo que uno registra cuando busca las corrientes iónicas que se desatan al aplicar acetilcolina, que son este tipo de corrientes, una corriente entrante y una corriente saliente. Y para esto, Eleonora Katz, que está sentada ahí, que empezó conmigo en el 97 en el laboratorio y seguimos siempre juntas, fue la encargada de toda electrofisiología, se fue a la Universidad de Hopkins a aprender a hacer estos registros y traer estos registros a la Argentina, y desde ese momento un montón de becarios han hecho registros electrofisiológicos en estas células. Estas son las células ciliadas externas. Bueno, después de mucho trabajo, realmente verificamos que las propiedades biofísicas y las propiedades farmacológicas del receptor de las células ciliadas es un receptor formado tanto por subunidades alfa 9 como por subunidades alfa 10, tiene una alta permeabilidad de calcio, y a lo largo de los años logramos descifrar cómo funciona esta conexión entre las fibras eferentes y las células ciliadas externas. Esta sinapsis, cómo funciona esta sinapsis, que está acá esquematizada en forma muy breve, y le faltan un montón de otros componentes que a lo largo de los años distintos estudiantes, becarios y postdocs han ido descifrando en el laboratorio. Se libera acetilcolina cuando llega el impulso nervioso, cuando el cerebro manda información para producir, para liberar acetilcolina. Se activan estos receptores alfa 9, alfa 10, que tienen una alta permeabilidad al calcio. El calcio entra a la célula, activa canales de potasio que están ahí al ladito. El canal de potasio se abre, sale potasio, y lo que ocurre es que esta célula ciliada externa se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse, este sistema somático de amplificación se inhibe. O sea que este sistema eferente oligococlear lo que hace es inhibir esta amplificación que se produce en el oído interno. Inhibe la amplificación somática, inhibe estos movimientos de las células ciliadas externas. Entonces, finalmente, el receptor colinérgico es un canal iónico formado tanto por subunidades alfa 9 como por subunidades alfa 10, con una estequiometría 2 subunidades alfa 9 y 2 subunidades alfa 9, alfa 10, y con esto se identificaron los dos últimos receptores receptores nicotínicos que faltaban, y hoy la clasificación moderna de receptores nicotínicos colinérgicos es esta que está acá. Por un lado están los receptores de la placa neuromuscular, el receptor nicotínico muscular, que es el que media la contracción muscular voluntaria. Cualquier músculo esquelético recibe información de cerebro, se libera acetilcolina en la placa neuromuscular, activa este receptor, y así es como nosotros movemos nuestro músculo esquelético, y se han encontrado distintas mutaciones en estos receptores, en estas distintas subunidades que llevan a patologías como, por ejemplo, miastenias congénitas. Luego hay toda una cantidad de receptores neuronales, subunidades neuronales que se expresan en el cerebro, en el sistema nervioso central. Se conocen mutaciones que llevan a patologías, por ejemplo, distintos tipos de epilepsia. Y finalmente están alfa 9 y alfa 10 aquí aisladas y solitas,
que se expresan en células ciliadas principalmente, y es la única función realmente que conocemos de este receptor, si bien se expresa en otros tejidos. Es un receptor atípico que no entra en la clasificación clásica de Dale, pero que claramente es un receptor nicotínico y que tiene una secuencia y una cantidad de propiedades que lo distinguen claramente del resto de estos subunidades y de estos receptores tanto musculares y neuronales. De ahí la farmacología tan atípica de este receptor. Y algo que a mí me enorgullece es que cuando clonamos esto, en la Biblia de la farmacología, en las bases el libro de las bases terapéuticas que los farmacólogos utilizan para estudiar farmacología para el tratamiento de humanos, aparecía citado nuestro paper de Cell en esa edición, cuando clonamos alfa 9, ¿sí? En el libro de Goodman y Gilman. Bueno, entonces, en este trabajo de caracterizar esto que en pocos minutos les resumí, trabajaron un montón de becarios, la mayoría de ellos no están, algunos sí están todavía aquí, y algunos ya tienen su laboratorio propio aquí en la Argentina, María Eugenia Gómez Casati, Paola Plazas, Noelia Weistab, Juan Gutman, Eleonora, que se acaba de jubilar, pero sigue viniendo porque sigue teniendo contrato y no la vamos a dejar irse, y un montón de becarios más, ¿sí? Entonces, lo que les conté hasta ahora, para resumir, es que el receptor colinérgico del oído de las células ciliadas media la comunicación entre el sistema eferente que viene del cerebro y lleva información a esas células ciliadas, y que es un sistema inhibitorio que disminuye la amplificación coclear. Este receptor es un receptor claramente nicotínico si nos basamos en su estructura primaria. Está formado por subunidades alfa 9 y alfa 10, tiene una estequiometría 2 alfa 9 y 3 alfa 10, es altamente permeable a calcio, es un receptor distante dentro de esa familia, y algo que no entré y no voy a entrar es que tiene una evolución molecular a lo largo de las distintas ramas del reino animal totalmente diferente al resto de los receptores nicotínicos, y de ahí las características tan peculiares que este receptor tiene. En la segunda parte, y solo para terminar y hacerlo un poquito más interesante, hablar un poquito de la fisiología del sistema eferente. ¿Para qué está y para qué sirve? ¿Y qué sabemos de eso? ¿Sí? Las hipótesis de la función de este sistema son las siguientes. Es un sistema que controla la ganancia del sistema auditivo, eso ya lo dije, es inhibitorio, hace que la amplificación inhibe esa amplificación, pero ¿para qué sirve que esa amplificación se inhiba? Por ejemplo, para la atención selectiva, de manera tal que, por ejemplo, disminuya el input auditivo al cerebro cuando debemos concentrar toda nuestra atención en otra tarea, por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿sí? Por otro lado, enmascara el ruido, el ruido de fondo, de manera tal, por ejemplo, que en este momento ustedes puedan concentrar toda su atención en lo que yo estoy diciendo y filtrar ruidos de la calle, del auto que está pasando. Es muy importante para el desarrollo de toda la vía auditiva, y finalmente, y de lo único que voy a hablar, es que sabemos hoy que la activación de este sistema protege al oído interno del daño que produce la exposición a sonidos muy intensos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Nosotros sabemos que 1 de cada 500 nacidos vivos tiene algún problema de audición, y que en la mitad de los casos este problema es de origen genético, en la otra mitad no, y que a medida que crecemos vamos perdiendo audición, y que alrededor de los 60, 70 años ya casi el 70% de nosotros tenemos algún problema de audición. Eso es lo que se conoce como presbiacusia, de la misma manera que la presbicia. Naturalmente todo nuestro cuerpo se va dañando y vamos perdiendo audición. Pero si hay algo externo, ambiental, que realmente puede aumentar dramáticamente la progresión de la sordera, es la exposición a sonidos muy intensos.
que es esto lo que les estoy mostrando acá. La exposición a sonidos intensos produce un daño terrible al oído interno. ¿Y por qué produce un daño terrible? Este daño puede ser reversible cuando lo único que se daña se producen desarreglos de los cilios, pero ya cuando perdemos células, esto es un órgano de corte normal donde vemos las cilias, los pelitos de las células ciliadas internas y las 3 filas de células ciliadas externas, y acá vemos un tejido, un órgano de corte que ha sido expuesto a sonido intenso, vemos que le faltan células. Y cuando estas células se mueren, no se recuperan. Las células ciliadas no se regeneran a lo largo en mamíferos. Sí en otros animales, por ejemplo en gallinas sí, pero en mamíferos no se regeneran, y una vez que las perdemos vamos perdiendo sensibilidad a distintas frecuencias a lo largo de la vida, ¿sí? Y son muy sensibles a la exposición a sonidos intensos. La exposición a sonidos intensos produce 2 cosas. Una es pérdida auditiva, generalmente en las altas frecuencias. Esto es un audiograma normal, y esto que vemos aquí con esta pancita hacia abajo o con esta disminución es la pérdida auditiva por sonidos intensos en el audiograma. Pero también la exposición a sonidos intensos produce otro problema del cual hablaba Norma al principio, que es el tinnitus o los acúfenos o la percepción de un sonido fantasma, que es la percepción de un sonido que no existe. No existe externo, sí existe interno. O sea, no hay ninguna fuente sonora externa que está produciendo ese sonido, sino que ese sonido lo está produciendo el cerebro mismo, ¿sí? Y la mayoría de nosotros en algún momento, si ha escuchado música o ha ido a un concierto de rock, en algún momento ha escuchado un zumbido, pero se le pasa, pero en cierto momento ese zumbido deja de desaparecer, y no en todos los pacientes, pero sí en una fracción de los pacientes viene asociado un montón de otras comorbilidades como depresión, ansiedad, etc. ¿Sí? Entonces hay que protegerse de la exposición a sonidos intensos. Para estudiar la fisiología auditiva en ratones, luego de cuál es la importancia del sistema eferente en la fisiología auditiva, lo que hicimos una vez identificados los receptores fue generar ratones genéticamente modificados en las cuales o el receptor alfa 9 alfa 10 no estaba, desaparecía, un knockout, o ratones que tenían el sistema eferente ahora totalmente exacerbado, un ratón knock-in. Tenemos los 2 extremos, un ratón normal en el medio, un ratón que no tiene sistema eferente en un extremo y un ratón que sí tiene un sistema eferente, pero ahora que el sistema eferente funciona con una fuerza mucho más grande. Para eso generamos un ratón knockout, y no voy a entrar en detalles. El ratón knockout no tiene respuesta de sistema eferente. Por otro lado, después de muchos trabajos de mutaciones y estructura-función, encontramos una mutación puntual en el canal del receptor que al mutarla llevaba a un receptor que estaba abierto con mayor frecuencia que lo normal, y por lo tanto pensamos que esta mutación podíamos meterla dentro de un animal y generar un sistema eferente que ahora funcionase con mayor fuerza, y eso fue lo que hicimos. Generamos un ratón knock-in, no importa, pero que tiene mayor fuerza del sistema eferente, y entonces fuimos a estudiar cómo es la respuesta de estos distintos ratones ahora a la exposición al trauma producido por sonidos intensos. Y lo que ven diagramado acá arriba es lo que se llama el umbral auditivo, el umbral de ABR, que en castellano es potenciales evocados auditivos, que es parecido a un electrocardiograma, pero de un oído. O sea, uno puede con electrodos como un electrocardiograma o un electroencefalograma dar sonidos y ver cómo cambian las ondas auditivas centrales, ¿sí? Esto que ven acá es el umbral auditivo. En negro es el animal control, que en el rango de frecuencias auditivas que tiene un ratón, este es el umbral auditivo. Por ejemplo, para 32 kHz el umbral auditivo son aproximadamente 20 decibeles,
¿sí? Cuanto más alto en esta escala, menos se escucha el animal. Cuanto más bajo, más se escucha el animal, ¿sí? Entonces tenemos animales control, animales control antes de exponerlos a sonidos intensos en negro, luego de exponerlos, un día después de exponerlos a sonidos intensos en colorado, ven que los umbrales aumentan, el animal escucha menos, pero luego de una semana se revierte. Por otro lado, en el animal knockout que no tiene sistema eferente, este es el valor del control, un día después de la exposición los umbrales aumentan, el animal escucha mucho menos, o sea que el sistema auditivo está dañado, y lo que es peor, a los 7 días no se recupera. Y por otro lado, en los animales que tienen un sistema eferente ahora muy exacerbado, que son estos acá, vemos que al traumatizarlos, los umbrales auditivos no aumentan y luego de 7 días siguen igual. O sea que aquellos animales que tienen el sistema eferente aumentado están protegidos contra el daño que produce la exposición a sonidos intensos. Entonces, estos trabajos y bastantes otros llevan a proponer que una de las funciones, o no sé si la función, o sea, evolutivamente claramente no debe haber sido su función, pero sí, una de las consecuencias de la aparición del sistema eferente hoy es proteger al oído interno del daño que produce la exposición a sonidos intensos. Bueno, este trabajo empezó con Julián Tananda y con Paola Plazas y es principalmente los trazos que le mostré, el trabajo de Lucho Boero y Valeria, que Valeria está ahí, y María Eugenia Gómez Casati, que ya tiene su propio grupo en medicina. Maru también está ahí. ¿Sí? Entonces, en esta segunda parte les mostré que el sistema eferente protege al trauma acústico y lo que estamos tratando de encontrar ahora son drogas químicas, moléculas pequeñas que mimeticen el efecto del sistema eferente de manera tal de poder utilizarlas para proteger frente al trauma acústico, drogas que se unan a este receptor alfa-9, alfa-10, y dentro del tipo de drogas que estamos buscando no son drogas agonistas, sino que lo que llamamos, y no voy a entrar a por qué, son moduladores alostéricos positivos o PAMs del inglés. ¿Sí? No quería terminar sin mostrar lo que hacen Viviana Dalamón y Paula Bonfiglio. Durante 30 años hicimos ciencia básica en el laboratorio y eso es todo lo que le mostré hasta ahora, pero como somos el único laboratorio en la Argentina que hace realmente fisiología auditiva, investigación en fisiología auditiva, y cuando yo empecé el laboratorio en el INGEVI, recién estaba en auge la biología molecular de las hipoacusias en humanos. Como les dije, uno de cada 500 nacidos vivos está sordo. En el 50% de los casos esa sordera es de origen genético y hoy ya se conocen aproximadamente 120, 24, ahí me dicen, 24 genes que al estar mutados llevan a sordera, y entonces quisimos hacer algo realmente que sea práctico y devolverle a la sociedad algo, y establecimos en la Argentina el diagnóstico molecular de hipoacusias de origen genético. Viviana y al principio y ahora con Paula, que fue su becaria de doctorado, hemos diagnosticado más de 3.000 pacientes que ahora saben por qué son sordos, cuál es el gen y cuál es la mutación. Antes lo hacíamos en forma muy artesanal y manual mediante PCR, hoy ya hacemos secuenciación exómica. Y el laboratorio, gracias al trabajo de ellas dos, es parte del panel experto mundial que se ocupa de curar todas las variantes genéticas que llevan a sordera. O sea, una vez que uno encuentra un gen que está mutado, tiene que realmente decidir si ese gen que está mutado es la causa de sordera en el paciente, y hay un panel de expertos mundial, y gracias al trabajo de ellas, nuestro laboratorio es una parte fundamental de ese panel de expertos. Y con esto termino, creo. Aparte de trabajar, en muchos momentos nos divertimos en el laboratorio, en el INGEVI, distintos momentos lindos, las fotos de todos los que estuvieron o están.
en el laboratorio. Acá Juan Goodman, que en este momento lo está agarrando la pelota porque le gusta jugar al fútbol. La foto clásica del INGEBI, ¿no, Tere? En la escalera. Y finalmente los colaboradores y la gente, los colaboradores externos y el dinero, de dónde vino el dinero para hacer este trabajo. Dentro de colaboradores externos tenemos Cecilia Bausat, que es una referente de receptores nicotínicos que trabaja en Bahía Blanca. Hemos colaborado con ella un montón, con Paul Fuchs, como les dije, en Johns Hopkins tenemos un grant desde hace ya, no sé, desde que 15, 20 años, el NIH que está por acá, con Jim Boulter en UCLA, con Harvard, etc. Y todas las fuentes de financiamiento, tanto internacionales como nacionales, que hicieron posible este trabajo. Y gracias.